Bendiciones, mi amada y apreciada audiencia que escuchan una vez más y ven una vez más a su pastor y doctor Nicanor González. Nicanor significa victorioso en griego y se encuentra en Hechos capítulo 6, verso 5. Fue uno de los 7 diáconos que fueron tomados para servir a la mesa en el tiempo del apostolado del primer siglo. Y nos presentamos a ustedes con nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y aquí estamos tratando de presentarle una temática de concientización, una temática que debe de ayudarnos a nosotros, por lo menos a conocer el cuidado, la protección, el socorro, el auxilio de nuestro Creador Dios. Después que Él formó y creó la raza humana más de 1000 años atrás y lo puso en el huerto del Edén. Y que antes de formarnos nosotros de la tierra, amén, Esther, y antes de Él tratar con nosotros después de habernos creado y formado, ya esta tierra había sido habitada por Lucifer y una tercera parte de los ángeles que cayeron, fueron echados fuera del cielo y fueron mandados aquí a la tierra. Y quiero leerle esto aquí en Apocalipsis para que tengamos la palabra correcta y podamos entender. El capítulo 12 de Apocalipsis dice: también apareció otra señal, dice el verso 3, en el cielo. Ese es Juan, que está en la isla de Patmos y está recibiendo todas estas revelaciones en el último libro de la Biblia. He aquí un gran dragón escarlata de rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, diademas son diamantes. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo son los ángeles de luz. Y la arrojó sobre la tierra. Y ahí es donde nosotros deducimos esa lucha que hubo allá arriba, antes que Adán y Eva estuviesen en la tierra. Entonces, no sabemos el tiempo que transcurrió entre esa lucha en el cielo y esa rebelión de una tercera parte de los ángeles con Lucifer. No sabemos, no podemos ubicar ese periodo de tiempo, y cuando Dios determina en Génesis 1:26, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Porque como Dios es un eterno presente, no hay tal cosa de escrito de tiempo o de reloj que se hizo como nosotros sabemos la historia. Toda la historia que ocurrió desde Adán y Eva hasta el día de hoy, nosotros la conocemos porque se han escrito. Además tenemos el escrito bíblico de la Biblia que narra la historia de Dios. Y nosotros narramos la historia humana de toda la experiencia humana que nosotros de Adán y Eva hemos tenido en esta tierra. Y después el verso 7 de
de Apocalipsis 12 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que Miguel tenía sus ángeles, él es un arcángel allá en los cielos. Y entonces el dragón también tenía sus ángeles. Entonces dice el verso 8, pero no vencieron, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ve? Así que el ángel en el 95 después de Cristo en la isla de Patmos estaba dándole la última revelación al apóstol Juan, que fue uno de los últimos apóstoles de los 12 que vivió tantos años, y que Domiciano, Diocleciano, que fue el emperador de Roma del 81 al 94, 95, fue el que desterró a Juan, el discípulo de Cristo, que apenas tenía como 16, 17 años cuando Cristo lo llamó. Y fue el último apóstol de los 12 que fue desterrado a la isla de Patmos, que estaba a 37 kilómetros de Mileto, ¿sabe? Era una isla alrededor en el mar, y que esta isla de Patmos era una isla específicamente para los presos políticos. No eran para los apóstoles ni para el mundo religioso. Pero Diocleciano fue uno de los 7 emperadores de Roma, después de Augusto César, que fue el primer emperador en el año 27 a.C. Y para 81 en adelante, él estableció la persecución perfecta, así le podríamos llamar, porque él determinó, vamos a desterrar los apóstoles, los profetas, los líderes de este movimiento cristiano para desconcertarlo y que se hicieran nada. Y imagínense que en el año 66 Nerón mató a Pablo y a Pedro en ese mismo año. A Pedro lo crucificó y a Pablo lo decapitó. Hombres poderosísimos, ¿no? Y después ya para el 95 mandan al destierro a Juan. Y en esa isla de Patmos, que está rodeada de mar en todos los lugares, ahí es donde Dios se les revela a Juan. Y cuando usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, va a ver que dice el verso 9 y 10, que Juan estaba desterrado por predicarle el Evangelio de Jesucristo. Y después el verso 10 dice que él oyó una voz detrás de él. Y era el Cristo glorificado que comenzó a revelarse a Juan en la isla de Patmos. Y le dio los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor, toda esa área por aquí. Y después que le dio los 7 mensajes, en capítulo 5 se está celebrando la boda del Cordero, y la iglesia y los santos con Cristo. Y después en el capítulo 6 comienzan los sellos a abrirse, que son los 21 juicios que vienen sobre esta tierra, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que llegan de Apocalipsis 6 al Apocalipsis 18. De Apocalipsis 6 a Apocalipsis 18 no se oye más de la iglesia. La iglesia se va en el capítulo 5. Léalo bien. Porque todos los acontecimientos de los sellos, la trompeta y la copa es la ira de Dios sobre esta tierra.
y la iglesia no va a pasar por la ira de Dios. Dios no nos puso a nosotros para su ira, sino para alcanzar salvación. Y hay tanta gente que está confundido, que la iglesia va a entrar en la gran tribulación, que el anticristo no va a perseguir. Una cosa increíble, que la iglesia tiene que ser purificada. ¿Y dónde está la sangre de Cristo que nos limpia todos nuestros pecados? Por favor. Hay una mala teología en ese concepto de los tiempos finales. Una cosa simple. Que los tiempos finales es un sistema simple, pero las personas entran y yo oigo gente hablando de la iglesia en Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, ya la iglesia no anda por aquí. En capítulo 5 estamos nosotros celebrando la boda del Cordero. Y si estamos en boda, ¿cómo vamos a estar en gran tribulación en el capítulo 6, 7, 8 y 9? Y después en el capítulo 19, nosotros venimos en caballo blanco vestidos con nuestro Salvador para pelear con él, pero no vamos a pelear nada, porque Apocalipsis 19 dice que con la espada de su boca, Cristo va a mandar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, donde está el azufre. Es Apocalipsis 19. Y nosotros vamos a estar ahí como contempladores, observando a nuestro Señor, poniendo el orden que se necesita poner en esta tierra. Y para Apocalipsis 20 vemos que a Satanás lo amarran por 1000 años. Y después de 1000 años, nosotros estamos reinando aquí con Cristo, todas las naciones del mundo, seremos reyes y sacerdotes. Y después de los 1000 años, a Satanás lo van a soltar. Y él va a reunir las naciones que queden en esa área para pelear con Cristo, que va a estar con su jefatura en Jerusalén, allá en Israel. Y entonces Cristo lo va a mandar al lago de fuego. Apocalipsis 20:10, léalo. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba el anticristo y el falso profeta, vivo. Ya capítulo 22 entramos a la eternidad. Ese es el orden. No hay que complicarnos la vida y todo. Pero, mientras tanto, tenemos que estar conscientes de esto que yo le estoy diciendo. Porque Dios está claro de que Él determinó crear la obra maestra de Él al principio, sabiendo Dios que había una tercera parte de esos ángeles que habían desobedecido a Dios y que querían ser como Dios juntamente con Lucifer, aunque Lucifer fue el principal, pero como era el más sabio, el más inteligente, el querubín grande protector, el sello de la perfección, que fue lleno de hermosura y esplendor y sabiduría, el ego de él se enorgulleció y creyó que él también necesitaba ser adorado como Dios. Y eso no pudo ser, por eso Dios lo echó afuera. Entonces, en este libro, Hacia una teología de acción y reflexión pentecostal, aquí está la historia de una forma más específica. Usted tiene que comprar este libro para que pueda tener una idea de la teología sistemática que se presenta de esta caída de este ser allí en los cielos, porque es una incomprensión que no se puede entender. ¿Cómo ocurrió eso antes de crearnos a nosotros? Bien. Por eso es que cuando usted oye a la gente diciendo que hubo gente antes de Adán y Eva, sí, hubo seres extraterrestres, ángeles que fueron lanzados a la tierra. Ellos habitaron la tierra antes que nosotros. Y que la ciencia ha descubierto esa cosa, pues está bien, no hay ningún problema. No tenemos época, años y edad, porque en el tiempo de Génesis no se contaba los años. Antes de la caída no había libro, no había Biblia, no había un secretario escribiendo todo lo que sucedía con Adán y Eva, porque ellos vivían en un estado de inocencia, de fuera la maldad, no había pecado, todo era santo en ese periodo de tiempo, antes de ellos ser convencidos por la serpiente antigua
Porque aquí en Apocalipsis que la serpiente antigua fue lanzada. Entonces la serpiente antigua fue la que tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén de comer del árbol prohibido. Así que esos seres han estado aquí. Han estado aquí. Y cuando usted lee Job capítulo 1, versos 6 y 7, que los hijos de Dios se presentan a Dios para dar su información de lo que está sucediendo en la tierra, en medio de ellos estaba Satanás. Y ahí se cumplió lo que dice 2 Corintios 11, 14, que no os maravilláis que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Así que los ángeles son tan inocentes, una cosa increíble. Y Satanás tan sagaz, tan sabio, tan malo, él se puso una vestidura de luz. Y cuando los ángeles van allá a presentarse, que le llaman los hijos de Dios, Dios ve que Satanás viene y espera que lleguen allá, y cuando llega allá, Dios le pregunta a Satanás, le llama por su nombre, no lo dice Lucero, ni Lucifer, ni sello de la perfección, ni hijo de la mañana, dice Satanás. Y desde luego era para que los ángeles inocentes que han guardado su dignidad, que no pecan y no han pecado porque aman a Dios y sirven a Dios. Me imagino yo la sorpresa de estos hijos de Dios ángeles cuando Dios, el Creador, hace el distintivo y llama a Lucifer Satanás, que significa adversario. ¿De dónde viene? ¿Qué le dice Satanás? De andar por la tierra y rodearla. ¿Ve? Que eso es otra cosa para informarnos nosotros que Satanás no es omnipresente. Si Satanás está en Estados Unidos, no está en su país, donde usted viene. Él está aquí. Si está en su país, no está aquí. El único que está aquí, está allá en todos los lugares, está fuera en todo el universo, es Dios, porque Dios es omnipresente. ¿Ve? Y todo eso son conceptos equivocados que nosotros tenemos como iglesia del Señor. Porque cuando usted va a una iglesia, todo el mundo está reprendiendo a Satanás. Si va a otro país, todo el mundo está reprendiendo a Satanás. Y no olvidamos que hay una tercera parte de estos ángeles que él arrastró cuando fue echado del cielo a la tierra, y ellos vinieron con él. Ahí oí a alguien diciendo el número de millones y millones, una cosa increíble, eso no está en la Biblia. Y si el libro de No y otro libro lo hablan, eso no fue aceptado en el canon. Todo lo que usted oiga fuera de este libro sagrado, usted no puede aceptar eso, porque se va a confundir. Porque detrás de eso hay una enseñanza distorsionada. Entonces, después que transcurren todos esos miles de años de Adán y Eva, a la epístola de Efesios, el escritor de Efesios nos dice a nosotros en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Que eso es lo que yo presento en mi libro Movimiento y Concepto, que Israel no tuvo un concepto claro de la fuerza del mal. Cuando la Biblia habla de enemigos, ellos están hablando de enemigos literales, físicos, espada, puño, flecha, fuego. Ellos están hablando de Satanás, esa dimensión de Satanás y los demonios y la fuerza del mal. Eso vino en el Nuevo Testamento. Cuando David hablaba de sus enemigos, él estaba hablando de los filisteos, de los sirios, asirios, de todos esos pueblos que estaban en contra de Israel. Así que no hubo un concepto claro de Lucifer en el Antiguo Testamento con ninguno de ellos. Ese concepto vino más a la luz de la persona del Hijo de Dios Jesucristo.
que en el capítulo 3 de Marcos, los fariseos y los intérpretes de la ley, y los escribas y los sacerdotes, veían que Cristo echaba fuera a los demonios. Y eso era algo, una doctrina nueva para ellos. ¿Ve? Al contrario, los demonios, la gente que estaba endemoniada, ellos lo tenían en cadena, encerrado. ¿Ve? Porque nadie podía echarlo fuera, no había el poder. Cristo viene y comienza a echar fuera demonios. ¿Ve? Entonces cuando le preguntan a Cristo que cuándo vendrá el reino, él dijo, el reino está ya en medio de vosotros. Los endemoniados son liberados, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los mancos son sanados, los muertos son resucitados. ¿Qué más ustedes quieren del reino de Dios? Pero ellos estaban tan ciegos. Pero aquí dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Y ese orden de principado, estamos hablando de seres que gobiernan naciones. Sí. Seres que gobiernan naciones. ¿Ve? ¿Se recuerdan en Daniel 10? Cuando Gabriel venía a darle el mensaje a Daniel. Y en el verso 12 de Daniel 10, cuando Gabriel logra escaparse de ese principado, y este principado era el príncipe de Persia. Y Persia hoy en día es Irán, que quieren atacarlo hoy en día. Bien interesante todo esto, ¿no? Un principado. Y detuvo a Gabriel 21 días, de luego que para nosotros 21 días ayunando y orando como estaba Daniel, esperando la respuesta, fue difícil. ¿Ve? Pero cuando uno comienza a ver el tiempo, wow, un arcángel, Gabriel es un arcángel, que no pudo luchar contra este principado y tuvo que llamar a Miguel, el príncipe de Israel, el que pelea por Israel, porque entonces el arcángel Miguel es el otro principado a favor del pueblo de Israel. Y mientras Miguel estaba peleando contra este principado de Persia, Gabriel se escapó y vino a darle el mensaje a Daniel. Y en el capítulo 10, verso 12, le dijo a Daniel, mira Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón para recibir respuesta, fue oída tu oración. Lo único fue que el príncipe de Persia me interrumpió, me detuvo, una cosa increíble, eso es increíble. Y luego, yo le hablo así, y quizá usted toma miedo, pero no tenga miedo porque Cristo no había muerto todavía. El Señor no había puesto todos esos principados debajo de sus pies todavía. Él tenía que pagar el precio de la salvación. Entonces dice, contra principados, contra potestades. Que el apóstol presenta que la lucha de nosotros no es contra un cabo, un sargento. Está hablando de principados y potestades. ¿Qué fuerza mayor? Gobernador, principado, potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, uno puede ver algo así y le da hasta terror y miedo. Pero me encanta Juan 12:31, que Cristo dijo, yo he venido, gracias a tu esposo, y ve, Felipe el hombre. He's the man. Sí, el esposo de Ibe siempre me recuerda por más de 30 años. Ese es mi barbero por especial. Y él me pone lindo rápido, me regala cosas para que yo me vea bien delante de usted. Es una bendición tener familia así que amen a uno tanto. Gracias. Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, pero Cristo dijo en Juan 12:31, yo he venido para echar fuera al príncipe de la tiniebla de este mundo. ¡Boom!
Él no habló de echar fuera principado, él no habló de echar fuera potestades, él no habló de echar fuera gobernadores de las tinieblas de este siglo, o huestes espirituales. Huestes es ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Él no habló de echar fuera a ellos. Él habló de echar fuera al jefe mayor, al príncipe de las tinieblas de este mundo. Yo he venido a echarlo fuera. Jesús, un hombre encarnado, Dios encarnado, el verbo, la palabra, la acción de Dios, como dice Juan 1:1. Entonces, cuando Cristo habla de eso, también Cristo establece, y nos lo dice aquí en Efesios, y por igual, que Pablo en Efesios también trata de enseñarnos a nosotros, que él dice que él oraba para que nuestros ojos fueran alumbrados, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, wisdom, knowledge, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos, estamos en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos en una operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra, a la mano derecha, en los lugares celestiales, sobre todo ¿qué? Principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mire cómo dice el verso 22. Y sometió todas estas cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, ¿qué le estoy presentando? Cuando nosotros predicamos de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, estamos predicando un mensaje a mitad, no completo. No completo. Estamos predicando a mitad, porque muchas cosas que sucedió con Gabriel, con Miguel, sucedió por la situación que Cristo no había venido todavía. Y que esta potestad y principados se estaban luciendo y viajando y andando. Mire eso, que Satanás se vistió de ángel de luz y se me excluyó dentro de los hijos de Dios para ir al cielo. Entonces alguien tenía que venir a la tierra para desenmascararlo, que eso es lo que yo hago aquí en este libro. En este libro yo le quito la máscara teológicamente a Lucifer. Por eso es que él me ha atacado hasta matarme, hasta morirme yo. Bien. Pero él no va a callar mi boca, no puede. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dijo Pablo. Entonces, todo lo que nosotros leemos de Génesis a Malaquías, en esos 39 libros, es a mitad. Porque cuando viene el Nuevo Testamento, que Pablo comienza a decirle en Filipenses 4:7, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo comienza a hablar y a decir en Colosenses 2:10 que en Cristo nosotros estamos completos. El doctor Lucas comienza a decir en Lucas 10:19 que Cristo dijo, os doy potestad, autoridad, jurisdicción, poder sobre serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal y nada os dañará. Cristo cuando levanta su iglesia y le habla a Pedro en Mateo 16:18 sobre esta roca
edificaré mi iglesia y la puerta del mismo infierno no la vencerán. ¡Wow! Eso no se había oído en el Antiguo Testamento, porque este es un paradigma y una dimensión de lo sobrenatural. Eso es lo que yo presento en este libro. La teología de Cristo fue una teología sobrenatural. La teología pentecostal es una teología sobrenatural. Lo único que muchas personas se han confundido con las fuerzas del mal, con los demonios y con Satanás y con estos principados y estas potestades, y la gente lo que ha tomado un tremendo miedo de clase mayor. Que yo le estoy enseñando que lo importante es nosotros amar a Dios, conocer su palabra. Que dice primera de Juan 4:18. El que teme no ama, mas el que ama no tiene miedo, porque el perfecto amor echa fuera el miedo. Entonces, la idea de nosotros es sí, reconocemos que hay una tercera parte de esos ángeles que cayeron, que se han convertido en los peores enemigos de la raza humana, no de Dios. Satanás no es un enemigo de Dios, pero usted es el enemigo de una nación. Usted tiene que estar a la par en poder, en autoridad, en armamento, en todo. Dios no tiene enemigos. Dios lo que tiene son rebeldes, idólatras, personas que no quieren reconocer al Creador. Y Satanás, que significa adversario, diablo, usurpador, no quiere decir que él es enemigo de Dios. Él es enemigo de nosotros, pero no de Dios. Dios no tiene enemigo. Al contrario. Satanás, con todo lo malo que es un siervo de Dios. Cuando Dios quiere usar a Satanás en su santidad, porque él sabe que Satanás hace lo malo, Dios lo usa para enseñarnos algo a nosotros, aunque nosotros no muramos o entremos en crisis. Pero Dios usa, porque Dios no puede hacer el mal. Dios usa a Satanás. Es que él es un siervo de Dios. Y Satanás no puede decir que no, yo no voy a hacer eso, porque después tú te llevas la gloria. Porque como Dios es un eterno presente, cuando Dios permitió que Job fuera tocado por Satanás, ya Dios sabía que Job no iba a negar a Dios, que Job no iba a negar su fe, que Job no iba a abandonar su creencia en el Creador. Dios sabía, pero Satanás no lo sabía. Y aquí en este libro, esa es una de las cosas que yo enseño. Muchos de los atributos que nosotros conocemos de Dios, Satanás, que era el que más cerca estaba de la gloria de Dios, como querubín que protegía la gloria de Dios en el sentido de que estaba cerca de esa gloria, que Dios no necesita protección. Imagínense que cuando Cristo vino a la tierra, me gusta lo que dice Juan, en el capítulo 2 de Juan, cuando dice el verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ese Cristo aquí humano, que cada vez que la gente le hablaba, y él sabía por dónde venía esa persona. Nadie pudo engañar al Hijo del Hombre aquí en la tierra, nadie. Que cada vez que los fariseos lo querían engañar con preguntas casiosas de doble sentido, él sabía dónde venía. Imagínense usted uno con una persona así al lado de uno. Uno tiene que vivir así, derecho. Imagínense Dios el Creador que creó todas las cosas, y Lucifer que estaba en los cielos, que se acercó tanto a Dios, que yo siempre enseño en este libro, la teología pentecostal, que Lucifer no le dio la oportunidad a Dios para Dios manifestarse a él, para enseñarle un poquito más de cosas. Él se adelantó, se apresuró, se enorgulleció, se llenó de altivez.
creyó que al estar tan cerca de Dios, él podía ser como Dios y podía también recibir la gloria que Dios tenía. Dios no comparte su gloria con nada, ninguna creación, ninguna criatura. Dios no comparte eso con nada ni nadie. Ok. ¿Dónde quedamos nosotros con todo esto que le estoy diciendo? Pues, mire lo que dice Lucas, porque quiero hacer conexión y contextualizar todo ese mar que hay en esta tierra y cómo Dios trata con su criatura que somos nosotros. En Lucas 12, 6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Es una pregunta que hace Jesús. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y los pajarillos, Dios no se olvida de tantas millones y millones de esas aves. Dios la conoce. Entonces dice el verso 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. A nosotros. Que aunque hay una tercera parte de seres que fueron lanzados del cielo, que se convirtieron en malos, dejaron su dignidad, y otros están en cadenas eternas, en esos lugares que Dios los tiene, como dice Judas 1:6. Los ángeles que no guardaron su dignidad, que fueron lanzados a oscuridad eterna. Eso están amarrados porque alguien dijo que esos ángeles que están amarrados en esa oscuridad eterna están al nivel de querubines. Y mire lo que ha hecho un solo querubín en este planeta Tierra, uno solo. Pero cuando se abran los sellos en Apocalipsis 6 hasta el 18, todos esos seres se van a soltar. El Leviatán se va a soltar, que está en la profundidad del mar. Y Dios hizo ese ser Leviatán, ese animal, que es grandísimo. Todo eso se va a soltar, pero la iglesia no va a estar aquí. La iglesia va a estar reinando con Cristo. Y la iglesia va a estar celebrando 7 años de boda y 1000 años de luna de miel aquí, reinando después aquí en la tierra, cuando Satanás sea amarrado por 1000 años. Bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que muchos de los seres humanos se han unido a Satanás, como la iglesia del diablo y del demonio que está en California. Ellos adoran a Satanás abiertamente. Ellos tienen sus incorporaciones, tienen el evangelio de Satanás, ellos tienen una Biblia de Satanás. Que como Satanás no pudo tomar la gloria de Dios y no pudo derrocar a Dios y darle un golpe de estado a Dios, entonces al lanzarlo aquí y después Dios formarnos y crearnos nosotros, ¿qué usted cree? Lo que sucedió. Por eso es que en este próximo libro que yo estoy escribiendo, que se llama Que esta no es la vida que Dios intencionó para los seres humanos, ya tengo unas cuantas páginas y terminé uno de los capítulos que habla de el paréntesis de Dios con la humanidad. Y en toda mi teología, toda mi enseñanza, toda mi experiencia teológica, ministerial, todas estas conclusiones yo las estoy elaborando en mi corazón y en mi mente, y las estoy escribiendo, porque si no la escribo se me van a olvidar y usted no la va a recibir. Pero ya terminé 10 páginas de lo que es el paréntesis de Dios. Entonces el paréntesis de Dios está dentro de la omnisciencia de Dios, está dentro de la eternidad de Dios, está dentro de la infinitud de Dios, está dentro de la soberanía de Dios. Esos son atributos. Está dentro de la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Está dentro de todos esos atributos que hemos descubierto aquí en la Biblia mientras Dios se manifestó desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se han descubierto todos esos atributos que son las características que representan a Dios. Entonces, una persona como yo que le gusta estudiar y leer,
que tuve que hacer 2 tesis doctorales para tener mi doctorado en teología y en psicología. Hoy en día me he sentado no solamente a leer la Biblia, sino a estudiarla y a escudriñarla, para hablarle de esto que le estoy hablando, de mi corazón y mi mente, porque todo eso está dentro de mí. Pero entonces cuando me siento, lo escribo para que usted lo tenga en su casa cuando salga ese próximo libro. Que tengo un libro aquí que hoy estoy necesitando finanzas para mandarlo a Amazon para que lo publiquen, porque esos libros hay que pagar 7, 8 y hasta $10,000 por cada libro que uno manda a hacer. Entonces, el paréntesis de Dios es, primero, que Lucifer, el querubín grande y protector, el sello de la perfección, el hijo de la mañana, el que fue lleno de hermosura y esplendor y sabiduría, quiso darle un golpe de estado a Dios, de acuerdo a Isaías 14, 12 en adelante, y de acuerdo a Ezequiel 28, del 12 en adelante. Y que con la influencia que él tenía, de esa gloria que él tenía, porque cuando hicieron a Lucifer, al hijo de la mañana, The Morning Star, en inglés oye bien lindo, The Morning Star, él se sintió tan, después la vestidura que tenía de topacio, de oro, de esmeralda, de diamante, una vestidura única. Él era un exclusivo en los cielos. Hicieron fiesta y tambores y flauta cuando Dios los creó delante de ángeles que ya estaban, porque ya había un grupo de jerarquía angelical que ya estaba. Así que Lucifer fue un ángel nuevo, un querubín nuevo. Porque antes de él ya habían, porque Dios reunió a todas las jerarquías y él dijo que iba a ser su obra maestra allá en los cielos, el sello de la perfección. Y llegó ese momento que él quiso ser como Dios. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Free will, libre albedrío. Toda la jerarquía angelical tiene libre albedrío de escoger. A Adán y Eva se le dio libre albedrío de escoger. Simplemente le dijeron, mira, ese árbol está ahí. Pueden comer de todos los árboles, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, no comáis. Y si comen, van a morir. Simple. No hay que negociar, no se les dijo. Comieron y ahora todo el mundo tiene que morirse ahora. Yo tengo que morir, usted tiene que morir, todos tenemos que morirnos. Por esa desobediencia que vino encima de nosotros. Eso está en Romanos capítulo 5, verso 12, léalo. Que ahí, capítulo 5, verso 12, Pablo explica bien cómo fue esa situación de Adán y Eva que vino a nosotros. Entonces vino todas esas transgresiones desde Adán hasta Cristo, pero Cristo con un solo sacrificio cubrió todas las transgresiones y maldades que los seres humanos habían cometido en la tierra. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Entonces, esta es la situación. Yo enseño en este libro que Lucifer, el sello de la perfección, no tuvo la oportunidad de ver la otra fase que Dios tenía de trabajo con él. Y si en la mente de Dios estaba la obra maestra de Dios, que éramos nosotros, de seguro que ese querubín, sello de la perfección, hijo de la mañana, el lleno de hermosura y esplendor y de sabiduría, Dios le tenía una posición para trabajar con la obra maestra que éramos nosotros. Pero no, él se adelantó, se fue adelante. Lo mismo cuando veo la obra maestra que somos nosotros, que dio forma del polvo a Adán en Génesis 2:7, sopla aliento de vida, crea su espíritu dentro de él y Adán viene a ser un ser viviente y entonces la mujer también. Y de momento ya en el capítulo 3, porque todo cubre en el capítulo 1, y en el capítulo 3, que no sabemos cuántos millones de años pasaron entre el 1 y el 3, porque no había tiempo.
ya Adán y Eva están transgrediendo y violando el mandato de Dios. De Génesis 2:17. También la libre voluntad que tuvo Adán y Eva no le dio a ellos la oportunidad de Dios mostrarle la otra fase que Dios tenía para los seres humanos. Porque de acuerdo a la sociología y la investigación de la población universal, mundial del mundo, que desde Adán y Eva hasta el día de hoy hubiéramos tenido algunos 35 billones de seres humanos en la Tierra. 35 billion. Y que hoy en día tenemos 8.2 billones. Así que se han muerto más de 26, 27 billones de seres humanos. Hay más gente arriba y abajo que aquí en la Tierra. Como que la Tierra es the middle ground. Nosotros somos el medio. El infierno está abajo. Como dice Proverbios 15:24, que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del sol del infierno que es abajo. El Hades. Bien. Entonces está el cielo, está la tierra y está el infierno, que está abajo. Que todo lo que está abajo está contaminado. La tierra está contaminada. En Romanos habla de que esta tierra necesita ser libertada del pecado de nosotros. Y por eso es que en Apocalipsis 21 habla de cielo nuevo y tierra nueva. Segunda de Pedro 3, 10, 8, 9, que los elementos van a ser disueltos, se van a destruir todas las obras que hay en todo el planeta Tierra. Todo eso se va a destruir para que entre la nueva Jerusalén que viene del cielo como una esposa ataviada. Y ahí va a vivir los redimidos del Señor. Entonces, si Dios cuida a las aves, si Dios le da alimento a los pajarillos, Cristo nos habló, ¿cuánto más vosotros, hombres y mujeres de poca fe? Entonces, Pablo oraba para que nosotros fuésemos llenos del conocimiento de Él. Efesios 1:17. Porque ya nosotros tenemos el poder, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos la revelación de Dios, tenemos el Paracleto con nosotros todo el tiempo, el Consolador, que nos redarguye del pecado, de justicia y de juicio, tanto a nosotros como al mundo. Y que la atención que se ha dado en la mente de los seres humanos es hacia Satanás y los demonios. Y parece que hay un clash, un choque con la iglesia histórica y la iglesia carismática. Porque la iglesia carismática le da mucha gloria, mucha honra y mucho de todo a Satanás y a los demonios. Hasta cantan coro y no sabe que están glorificando a Satanás. La iglesia histórica que tiene en su himnario, todo es para la gloria de Dios. Satanás no tiene parte ni suerte. Entonces, nosotros que comenzamos el otro día, aunque estamos desde el primer siglo, pero todo eso a través de la historia, ese movimiento pentecostal fue opacándose. Porque vino el avivamiento del primer siglo, Pedro predicó 2 mensajes y se convirtieron más de 15,000 personas. Pero después de eso no se oye nada más. Del primer siglo hasta el 1800, 1900, cuando vino Seymour aquí, Joseph Seymour, en Azusa Street, que Dios lo usó para traer el tremendo avivamiento que ha conocido este mundo por 3 años y medio. Entonces, porque en los primeros siglos era ilegal ser cristiano, hasta que en el 325 Constantino legalizó el cristianismo en Roma y ellos salieron de la catacumba y aquí y allá. Y ahí en adelante lo que hubo fue una lucha de Ireneo
Y Alexandre, uno que decía, Ireneo decía que Cristo vino en espíritu, Alexandre decía que él vino en carne, y eso fue un lío. Y ahí tenemos a Juan, en el capítulo 4 de Primera de Juan, que el que dice que Cristo vino en el espíritu es anticristo. Y esa lucha la hubo en el primer siglo. El primer siglo, el segundo y tercer siglo, y los demás siglos, fue una defensa para establecer que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Se levantaron los maestros a defender esa posición, pero lo mataban, lo ejecutaban. Entonces la fuerza del mal se encargó no de hablar lengua y crear avivamiento como está sucediendo hoy en día, no, de desintegrar la persona de Cristo, quitarle la autoridad, el poder como hijo de Dios. Y ahí se levantaron más de 30 y pico de millones de sectas religiosas desde el primer siglo hasta el día de hoy. Entonces Pablo nos llama a nosotros a llenarnos del conocimiento de Dios. Entonces la iglesia pentecostal está llamando a la gente para que se llene del poder de Dios. Aquí lo dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Usted no tiene que vencer a Satanás. Satanás ya fue vencido. Esa era la situación de esos principados que pelearon con Miguel allá en el capítulo 10 de Daniel. De esos principados se la lucían y hacían. Lucifer tenía la llave de la muerte. Venía y mataba y hacía lo que le diera la gana aquí. Que nosotros somos unos pecadores y él nos juzgaba y nos condenaba. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese panorama cambió. Cuando Dios le habló a Juan en el capítulo 1, y Juan se viró para ver quién estaba hablando detrás de él, Juan se cayó muerto. Se cumplió lo que dice Éxodo 33:20, cuando Moisés dijo, yo quiero ver tu gloria, y Dios le dijo, mira, ningún hombre puede verme porque no se puede quedar, no queda vivo, se muere. Entonces cuando Juan en la isla de Patmos, él viró y vio a Cristo glorificado dentro de esos 7 candelabros, dice que cayó muerto. El verso 18, Apocalipsis 1, cayó muerto. Y Cristo vino y le puso la mano. Y le dijo, yo soy el alfa, que es la primera letra del griego, y la omega, la última letra del griego. Y el que estuvo vivo, estuve muerto, y ahora he resucitado y tengo la llave del infierno. Yo tengo la llave de la muerte. Que la muerte no me detuvo a mí, que eso es lo que dice Hechos 2, 23, 24. Que la muerte no pudo retener ese cuerpo tan santo, tan puro. Tuvo que sacarlo, vomitarlo, echarlo fuera. Entonces Cristo le ha dado ese poder a la iglesia. Y lo que quiere la fuerza del mal es que usted no sepa eso. Pues es que él ataca. Una persona como yo, Satanás me ataca hasta no poder. Que no quiere que la gente sepa estas cosas. Pero sí estamos entretenidos en las congregaciones, brincando y saltando y hablando lengua y haciendo actividades y conciertos y un montón de cosas y no conocemos estas cosas. Que eso es lo que dice Colosenses, que nosotros estamos en esta situación y como dice, pues si habéis muerto con Cristo, capítulo 2, verso 20, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviesen en el mundo, os sometéis a preceptos, conceptos, ideas, como no maneje, ni guste, ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro
trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y eso es lo que hacen todas estas sectas religiosas. Ponte esto, quítate esto, no vaya aquí, no venga aquí, vete allá. Es una cosa increíble. Entonces la gente está dentro de las congregaciones atados. No son felices. Y con miedo a los principados y a la potestad y a los demonios, a Satanás, y que hago esto, que me va... ¡Ay, increíble! Entonces están haciendo obra para mantener su salvación, cuando dice Efesios 2:8, que no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia que somos salvos. Gracia. Entonces Dios sabe toda la jerarquía que hay aquí caída del cielo, todos esos ángeles que estuvieron allá honrando a Dios, que se unieron a Lucifer. Él sabe. Y aún sabiendo todo eso, no hizo a nosotros, porque en el paréntesis de Dios, Dios iba a venir a la tierra y nos iba a visitar, como dice Isaías 52:6. Yo mismo estaré presente, yo iré, yo estaré presente con ellos. Y vino. ¿Bien? Juan 1:14. Y este verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Mire la oración que nosotros hacemos. Señor, muéstrame tu gloria. Por eso tenemos la gloria de Dios en nuestros corazones. Vimos su gloria. Cristo es la gloria de Dios manifestada en la tierra. ¿Qué más gloria tú quieres? ¿Qué más gloria que el sello del Espíritu Santo de acuerdo a 2 Corintios 1, 21 y 22? Y Efesios 1, 13 y 14. La arra, la prenda que se nos dio para el día de la redención, como dice Efesios 4:30. No contristé al Espíritu, el cual fue dado para el día de la redención, porque Él es que nos va a levantar. Entonces, estas doctrinas cardinales es la que tenemos que estar enseñando en nuestras congregaciones. Pero vamos un culto aquí, otro culto aquí, un culto va, un culto bien, un culto allá, y hemos hecho un hábito. Hemos hecho un ambiente de mantener, y otros están entreteniendo para que la gente no se le vaya. Cuando Cristo habló, los discípulos le dijeron a Jesús: tú estás hablando fuerte, la gente se está yendo. Cristo, si quieren ir vosotros también, váyanse. Ese era el hombre humano de Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, dice Lucas 19:10. Sin embargo, llegaba un momento que decía: ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, generación de víboras? El Hijo del Hombre experimentó cómo es el ser humano aquí en la tierra, en carne viva. Porque Dios no ha experimentado el mal. En la santidad de Dios no entra el mal. Dios sabe lo que es el mal, pero Él no ha experimentado el mal. Por eso es que el engendro del mal vino de Lucifer. Y aunque Él engendró el mal, el bien lo usa Él. El cielo lo usa Él todo el tiempo. Y Él no puede decir que no. Ve, toca a Job, pero no toque su alma. Bien. Quítale todo lo que tú quieres quitarle, pero no toque su alma. O sea que cuando Dios lo usa, es con medida. Como dice 1 Corintios 10:13, que ninguna prueba y tentación nos ha venido que no esté a la par y a la medida de nosotros. Entonces, todo esto son doctrinas cardinales que la iglesia tiene que saber para que no esté con miedo, amedrentado y asustado y viviendo una vida ascética de ayuno y oración no. Sea feliz con la esposa que usted tiene, sea feliz con el esposo que usted tiene, acuéstese, descanse y salga a pasear. Usted no se va a perder. Que se va a perder son el diablo y los demonios, ellos son los que están perdidos ya. Entonces ellos quieren que usted y yo dejemos de disfrutar la vida hermosa que Dios nos ha dado a nosotros.
Si el Salmo 90 dice que nuestra vida son 70 años y los más robustos son 80 años, ¿qué edad usted tiene? No me lo diga. ¿Cuánto le falta para llegar a los 70 y a los 80? ¿Y después qué? ¿Cuándo usted va a sentirse bien con usted, con lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que quiere hacer? Que muchas personas llegan a cierta edad que quieren hacer, pero ya es muy tarde. Que no hay energía, no hay la fuerza, no hay el vigor, no hay nada. Como dice Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen esos días en la cual no tenga contentamiento. Seamos felices. Yo me retiré de la obra ministerial de una iglesia, pero sigo ministrándole a ustedes, sigo escribiendo libros. Ahora estoy en otra dimensión. Yo no he dejado de ser pastor, yo no he dejado de ser ministro, yo no he dejado de cumplir con la voluntad de Dios. Y ahora busco a Dios más, día y noche. Hoy me levanto a las 2:30 a orar, hasta las 6, las 7, aquí en mi sillón. Pero estoy más libre para estar más cerca del cielo, porque las muchas ocupaciones deterran a las personas para acercarse al cielo. Y por eso es que podemos fluir y estar más descansados. Cuando tenga tiempo, descanse un poquito. El mundo no se va a acabar, usted se va a acabar y el mundo va a seguir. El tiempo no se va a acabar, usted va a acabar en el tiempo no se acaba, nosotros no acabamos con el tiempo es eterno así como Dios, pero no es Dios. Así que todo lo que venga a su mano, como dice Eclesiastés 9:10, hágalo según tenga fuerza, porque después de la muerte ya no se puede hacer más nada. 646 es mi número, 646-755-1290, 646-755-1290 si quiere una consulta terapéutica, si quiere llamarme para comprar los 10 libros que tengo aquí, el libro que tengo en Amazon, que lo puede mandar a buscar, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Y este libro yo lo tengo aquí, este es el hardcover. Aquí hay 2 doctorados en este libro y más de 50 años de experiencia ministerial aquí envuelto. Tiene que leer este libro porque aquí habla de la teología sobrenatural que yo le he presentado en breve, pero aquí está más especificada en un orden sistemático. Nos veremos mañana. A las 6 de la tarde seguiremos hablando mañana. Espero que usted le diga a otra gente que sintonice esta programación para que la audiencia esté con nosotros y aprendamos. Haga como hizo la mujer samaritana. Conocí a un hombre que me dijo toda mi vida. Esa mujer samaritana, Jesús la salvó y salvó ella. Ella salvó toda una comunidad. Pero se necesita una persona que haga el anuncio. Usted no se edifique solo, dígale a otra persona. Mande el link, que busquen The Good Samaritan Center Monastery Church, y entonces ahí está donde está aquí. Y le manda la información para que mañana a las 6 ellos sintonicen y entonces podamos ir. Si no hay intervención, porque viene tormenta, viene de todo, y hay veces que muchas veces los programas no pueden salir bien, porque todo eso viene de los satélites que hay en el espacio, pero seguiremos. Bendiciones, salud y paz para cada uno de ustedes. Seguiremos con esta temática para entenderla bien. Bendiciones.